Muy buenas tardes, señora Anthony. Nosotras conformamos el grupo correspondiente a la empresa Jamar, donde en el curso de International Trade Management vamos a estudiar el caso de esta misma empresa en su experiencia vendiendo sus productos en el mercado panameño. Entonces, primeramente quisiera darle las gracias y quisiera empezar preguntándole sobre esta empresa, si me puede hablar un poquito más, una pequeña introducción sobre cuál es su objeto social, etcétera. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por tomar en cuenta a Jamar, por tomar en cuenta a mí y por permitirme estar con ustedes en la entrevista. Es un gusto para nosotros hacerlo. Bueno, Muebles Jamar, si la conocen o no todos han tenido la oportunidad de hacerlo, es la empresa de muebles, de mobiliario fijo, mobiliario usado para parte del living más importante del país. Existe otra empresa de nombre RTA o Más de Centro, que es una empresa líder en el mercado, también la primera, para mobiliario armable, no precisamente el living. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros movemos todo lo que es la parte de alcobas, salas, comedores, dormitorio, colchones, y ellos se encargan de mobiliario tipo RTA, que es usado para cocinas, closets, muebles de baño, roperos armables, centros de entretenimiento, paneles de televisión, entre otros. Básicamente, Jamar actualmente cuenta con 23 tiendas a nivel nacional aquí en Colombia, ubicadas en las principales ciudades del país, bordeando toda la costa norte, con mayor ubicación en la costa norte. Tiene presencia también en Medellín, Bogotá y Bucaramanga a nivel general en lo que concierne al mercado nacional. Y cuenta con presencia en Panamá en este momento, con 7 tiendas físicas y una octava tienda, que es una tienda e-commerce, en la cual también realizamos todos nuestros procesos de comercialización de muebles para el hogar. Básicamente tenemos 14 años en ese país, en el exterior. Yo tengo la oportunidad de pertenecer a esta compañía hace 7 años y me desempeño como director de abastecimiento internacional. Actualmente estamos también incursionando en un proyecto de apertura en Costa Rica y todo un proceso de expansión en los países de Centroamérica. ¿Qué más les cuento? En estos 14 años, pues hemos encontrado grandes oportunidades en el mercado panameño, que bueno, es un mercado fácil, es distinto al mercado colombiano y al latinoamericano básico, como quien dice, o sea, a nuestros pares, que pueden ser los países vecinos que tenemos como Ecuador, Perú, Venezuela. Digamos que los países centroamericanos, en el caso de Panamá y Costa Rica, por tener influencia norteamericana, por haber sido colonias norteamericanas, pues tienen una serie de comportamientos culturales, socioeconómicos, que marcan una diferencia a la hora de enfrentarlos. Eso como a nivel general. Perfecto. ¿Y usted nos pudiera hablar un poquito más sobre su papel que desempeña dentro de la empresa, o sea, su función, su trabajo dentro de Jamar? Claro que sí. En esta labor de director de abastecimiento internacional, que es el nombre del rol realmente, yo lo veo un poco más amplio por el esquema como se maneja en Jamar el abastecimiento, diferente de pronto a otras empresas donde los procesos de abastecimiento y de compra se limitan solamente a la adquisición de bienes o servicios para el objeto social de la compañía. Como el objeto social de nosotros es ser comercializadores de muebles y no somos productores directos, el rol de un director de abastecimiento, porque acá en Jamar existe director de abastecimiento nacional, director de abastecimiento internacional, el rol de nosotros consiste en el manejo o la administración de los proveedores maquila que tenemos nacional e internacionalmente. En el caso del director de abastecimiento nacional, maneja alrededor de 40 maquiladores en Colombia. En mi caso, manejo esos mismos 40 maquiladores en Colombia, proveedores destinados para nosotros, maquila que tenemos en China, en Brasil, Estados Unidos, México y localmente en Panamá. Entonces, en esa labor de manejo de proveedores, tenemos que velar por la consecución o la labor de sourcing de los distintos muebles que compramos. Es decir, tenemos que permanecer en continua búsqueda de las tendencias
que hay en el término de mobiliario de nuestros competidores en el mundo, en otras ciudades, en otros países, y mantenernos como a la vanguardia para no quedarnos relegados. Esto le suma a lo que acabo de decir y a la labor, la visita por parte nuestra en compañía en Colombia, de algunos directores de línea o directores de categoría especializados, como destinados al dormitorio o recámaras, otro destinado a las salas, comedores, otro destinado a la parte de colchones y otro al mobiliario RTA. Entonces, en compañía de ellos, viajamos a otros países, miramos las nuevas tendencias en cada feria. Digamos que en este momento no podemos hacerlo por la pandemia, pero antes de la pandemia, pues lo hacíamos unas 3, 4, 5 veces al año a distintos lugares. Estamos hablando de ferias en Shanghái, de ferias en Guangzhou, de ferias en North Carolina, ferias en California, Las Vegas, México, Ciudad de México, Brasil, Sao Paulo, entre otras, por mencionarles como a nivel general en qué lugares del mundo se llevan a cabo ferias de muebles y cuáles son las más importantes, cuáles son las que tienen como la mayor fuerza. Esas que les comenté son las ferias anuales que tienen como mayor presencia a nivel internacional en el tema de mobiliario. Bueno, entonces, entendida esa parte, hacemos una labor de sourcing, de búsqueda de fuentes de aprovisionamiento, de proveedores que reúnan las características en términos de calidad, de diseño y de precio que nosotros necesitamos para la colocación de muebles en nuestras tiendas en los países en los cuales decidimos tener presencia. Para el caso puntual, Colombia, Panamá y este proyecto nuevo que estamos abriendo en Costa Rica. Entonces, para eso hacemos un análisis, primero del mercado en el cual tenemos tiendas posicionadas, miramos las tendencias de precios, miramos las tendencias de moda, miramos cambios de pronto en la infraestructura de construcción, en el tipo de apartamentos, en los tamaños, en el tipo de segmento de mercado que queremos atacar, los estratos en los cuales queremos movernos, las parejas emergentes o nuevas personas con menor edad que comienzan a vivir solas o que comienzan a casarse o a vivir en un libre o que quieren formar nuevos hogares, nuevas casas, nuevas viviendas, tienen nuevas tendencias, tienen nuevos requerimientos y también los tamaños, los precios de los lugares en los que viven han tenido diferentes tipos de incidencia o de cambios en el último tiempo. La labor de nosotros es estudiar todos esos cambios para que a la hora de ir a esos lugares a buscar fuentes de aprovisionamiento, lo hagamos de la manera más acertada posible, más adaptado a la necesidad del mercado del país en el cual tenemos presencia. Una vez entendida esa parte de la labor de búsqueda del producto que hacemos, entonces el proceso de nosotros es ya destinar a la compra del producto. Entonces tenemos negociaciones con esos proveedores internacionales en los cuales tenemos que determinar las cantidades mínimas de pedido, tenemos que determinar las condiciones comerciales, las garantías postventa, los reclamos, los tiempos de garantía del producto, la capacidad o cubicaje del producto por contenedor, es decir, cuántas unidades de ese producto específico caben en un contenedor para optimizar pues las cantidades que compramos dentro de los contenedores, si se pueden o no se pueden mezclar, si hay mixability, si hay un MOQ, que a nivel internacional es el Minimum Order Quantity, que es la cantidad mínima que un proveedor internacional te pide de un producto. O sea, no es que puedes darte el lujo de decir, no, te voy a comprar uno para probar, te voy a comprar 5 para probar o 10. No, ellos tienen unas cantidades mínimas productivas que son las que permiten darnos los precios internacionales que manejan con nosotros. Entonces las decisiones de compra internacional son bien estrictas porque no te puedes dar el lujo de tomar una mala decisión a la hora de querer hacer una prueba de un producto. Entonces, eso es lo que hacemos en la parte de compras y finalmente viene todo el proceso de comercio exterior o de negocios internacionales, pero que básicamente cuando ya lo llevas a la parte que incluye la parte de aduana, que incluye la parte de nacionalización de los procesos de customs en cada país, ya se convierten netamente en procesos de comercio exterior. Ahí también tenemos una labor importante, por lo menos en mi caso, en la Dirección de Abastecimiento Internacional, nos toca revisar con cada país de origen en los cuales compramos, que son los que mencioné anteriormente,
China, Brasil, México, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y los países de destino, que en este caso serían para mí, Panamá y Costa Rica, las condiciones de cada país, la normatividad, los entes gubernamentales, autoridades o entes policiales que intervienen en esa labor de comercio exterior y principalmente en las labores de movimiento de mercancía, de entradas y salidas a cada uno de los países. Entonces eso es como grosso modo lo que hacemos en el área de abastecimiento internacional. Ok, señor Anthony, muchas gracias por la introducción. Ahora tenemos un set de preguntas más encaminadas al proceso de la exportación hacia el país de Panamá. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacerlas. La primera es, ¿cómo es el proceso para enviar la mercancía? Tal vez si nos puede comentar a qué puerto llega, con qué compañía naviera hacen todo ese proceso. Bueno, nosotros en el caso de la exportación Colombia-Panamá, quiero que sepan que es el volumen más grande de las operaciones de comercio internacional que manejamos en Panamá y en la Dirección de Abastecimiento Internacional. Antes de la pandemia, las exportaciones eran un 60% del total del volumen de mercancía que consumía Panamá. Y sacábamos alrededor de unos 400 contenedores de 40 high cube de Colombia a Panamá al año. Eso nos da un promedio aproximado de 40 contenedores al mes. Actualmente, por temas de pandemia, que ha tenido todo un vuelco, el tema de las tarifas, el tema de los espacios en los barcos, el tema de la disponibilidad por parte de las navieras, ha volcado todo el mundo del comercio internacional y ha llevado los fletes o las tarifas a niveles por las nubes, alrededor de casi un 1500%. Les pongo un ejemplo. Las tarifas normales China-Panamá eran $1.900, Brasil-Panamá eran $900 a $1.200, México-Panamá eran $2.400, Estados Unidos alrededor de 2.800 y hoy en día estamos pagando tarifas o hay tarifas en el mercado de 10.000, 12.000, 14.000 y hasta $15.000. Entonces, eso ha sido un problema para las empresas que dependemos bastante del comercio internacional, pero ha sido una ventaja para las empresas que contamos con otro frente exportador, porque ha permitido fortalecer un poco más la industria colombiana, los maquiladores locales, e impulsar mucho más la exportación y subir el volumen que mandamos Colombia a Panamá, supliendo el resto de volumen que ya no enviamos de esos países a nivel internacional. Entonces, antes teníamos un 60% de exportación, ahora tenemos un 80-90% lo mandamos de Colombia, subiendo la cantidad de contenedores casi a 700 y 800 al año. Entonces, eso ha brindado toda una ventaja. El tema del dólar, que ha influido también porque al subirse el dólar a nivel internacional y a devaluarse mucho más el peso por la crisis económica producto de la pandemia, en la pospandemia, para las empresas exportadoras eso brinda una ventaja porque abarata mucho el costo FOB o el costo inicial de la mercancía que tomas como base para exportar, porque obviamente estás dividiendo el mismo valor en pesos que te cuesta producir X producto, bien o servicio que quieras negociar en otro país, lo estás dividiendo entre una mayor cantidad de dólares. Entonces, así hacemos la Expo. ¿Y cómo lo hacemos ya en la operación diaria? Pues nosotros somos, a diferencia de otras empresas exportadoras, nosotros no vendemos a un cliente final. Las empresas normalmente tienen un cliente en el exterior a quien venden una mercancía y es un consumidor final. Entonces ellos se pueden dar el lujo de definir un Incoterm, que creo que está dentro de sus preguntas, y decir, mira, vamos a negociar Free On Board, vamos a negociar DDP, Delivery Duty Paid, o vamos a negociar CFR, que es Cost and Freight, o CIF, Hosting, Store and Freight, distintos tipos de Incoterm dependiendo de la responsabilidad entre el comprador y el vendedor, pero para el caso de Jamar, nosotros definimos un Incoterm interno porque nosotros exportamos de Jamar Colombia hacia Jamar Panamá, entonces es Jamar
un tema ahí más de B2B, o sea, de business to business, pero entre nosotros mismos. Y entonces no tenemos la necesidad de tener un Incoterm definido sobre la responsabilidad. Sin embargo, les voy a contar esto, es importante para la empresa, es casi una infidencia. Durante muchos años, Jamar Colombia subsidiaba a Jamar Panamá económicamente en el proceso, es decir, le pagaba toda la operación, por lo que era un Incoterm de DDP, donde Colombia cubría toda la operación hasta llegar a destino, y luego le daba la oportunidad de que a Muebles Jamar Panamá le pagara a Muebles Jamar Colombia a unos 60 días. Entonces eso era un buen apalancamiento que nos daba la casa matriz, pues teniendo un mayor músculo financiero y mayor historia y fuerza en el mercado, que le daba la oportunidad económica de apoyar el crecimiento de Panamá. Ya con el tiempo hemos migrado a un Incoterm FOB, un Free On Board, en el que ya Panamá ha ganado un poco más de brazo económico y es capaz de cubrir ella misma su operación. Eso en cuanto como a la negociación general. Y en cuanto a la operatividad, pues nosotros mismos contratamos los servicios a través de agentes de carga, a veces de navieras directas, contratamos el servicio de flete marítimo, el servicio de freight forwarding y el servicio de agenciamiento aduanero y transporte terrestre para poner la mercancía tanto en el puerto de Barranquilla para mandarlo a Panamá, como del puerto de Panamá a nuestros centros de distribución en Ciudad de Panamá o en Zona Libre de Colón. Algo más que me hicieron de la pregunta, ¿a qué puerto llegamos? Usualmente en Panamá tenemos las puertas abiertas para llegar a Balboa, para llegar al puerto de Balboa, al puerto de Randleman, al puerto de Cristóbal, al puerto de Colón y al puerto de Manzanillo. Nosotros por preferencia usamos Colón y Manzanillo porque tenemos en el tiempo grandes negociaciones con ellos. Ambos están ubicados en la parte Pacífico, porque tenemos muchos más días libres negociados con ellos en el puerto, es decir, nuestros contenedores arriban y estas terminales a nosotros nos dan entre 21 y 28 días para retirar nuestros contenedores y hacer los procesos de nacionalización antes de que comience a generar costos de bodegaje o costos de parqueos en patio o stand-bys. Esto es una ventaja que no todas las empresas tienen, o sea, para poder tenerlo tienes que tener negociaciones especiales, tienes que tener volúmenes grandes que te permitan acceder a beneficios de este tipo con las terminales portuarias. En el caso de Jamar, pues con el tiempo hemos ido creando estas buenas relaciones con las terminales y hemos obtenido ventajas como esta. ¿Qué navieras usamos para la exportación? Actualmente, motivo de la pandemia, tenemos una baraja de navieras. Tenemos varias navieras que usamos, varias cartas que nos jugamos ahí, pero porque nos hemos visto obligados a hacerlo así por la variabilidad de las tarifas, por el tema del dólar, porque todo está muy inestable, porque no hay espacios, entonces nos tenemos que pasar a otra, no te garantizan las salidas semanales. Entonces todo está tan complejo que tenemos en este momento alrededor de unas 5 navieras. Estamos hablando de Sealand, que es la naviera más grande de Latinoamérica en los trayectos interinos del Atlántico, para Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, y pertenece al grupo Maersk. De segundo tenemos a navieras como Hamburg, Evergreen. Usamos navieras de un nivel de pronto de menor nivel como One, y usamos también a CMA Costco, muy buena a nivel internacional, una naviera de Shanghai muy poderosa, pero desafortunadamente está descubierta en su operatividad aquí en Colombia, que es dirigida desde Cartagena, y hemos tenido que dejar de usar a Costco porque operativamente no está respondiendo a los requerimientos. Finalmente estamos mucho con Sealand, pero los últimos 5 años previos a la pandemia trabajamos todo el tiempo con Evergreen y teníamos las mejores condiciones comerciales que se pueden tener con una naviera. También teníamos alrededor de 21 a 28 días para devolver los contenedores antes de que nos cobraran costos de detention o de retenciones. No nos cobraban limpiezas, nos daban contenedores food grade tipo grado alimenticio para garantizar que nuestros muebles iban a estar guardados o transportados o montados, como decimos acá, en un contenedor o en una caja completamente adecuada para evitar contactos con óxido, filtraciones de agua,
cualquier tipo de avería, producto de ser transportado de pronto en una unidad de mal estado. Entonces esos también son beneficios a favor que no se dan gratis con cualquier empresa que no tenga el volumen para sustentarlo. Normalmente estas cosas tienen costos adicionales. En el caso nuestro, gozábamos de esos beneficios. La pandemia, desafortunadamente, nos cambió el panorama y estamos ahí como que negociando prácticamente como cualquier otro cliente con cualquier naviera mes a mes para tener los espacios de exportación. Es básicamente eso en cuanto Claro, a... me parece eso muy interesante y de hecho la pregunta que sigue ahora va muy encaminada con, pues, con respecto a lo que estabas hablando un poquito. Y pues esta pregunta es, ¿cómo escogen y consideran y qué consideraciones, perdón, tienen a la hora de elegir un Segundo, nuevo disculpa. país para incursionar en su expansión internacional? Ok. Bueno, como... Si quieres, yo repito la pregunta No, y esa parte la podemos cortar en la grabación, no importa. no, está bien, yo la tengo. Ah, bueno, dale. ¿Cómo escogemos el país a donde decidimos incursionar? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, normalmente hacemos un análisis a nivel Suramérica, a nivel Centroamérica, desde hace muchos años, estoy hablando de más de 15 años, el mercado centroamericano para Jamar fue un mercado atractivo porque es un mercado que generalmente no tiene muchos productores locales, sino que es un mercado que se abastece internacionalmente de China, de Norteamérica, de Asia más que todo, no tanto China, también Malasia, Vietnam, India, que son grandes productores, y de Sudamérica, pero no son grandes productores. Y son países que muchos de ellos tienen una alta calidad de vida, tienen una alta población y tienen un consumo muy alto, entonces tienen niveles de ingresos muy altos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dentro de ese grupo de países de Centroamérica que ya teníamos como vistos, que eran un buen mercado potencial, comenzamos a estudiar cuáles de ellos tienen más población por kilómetro cuadrado o por departamentos, cuáles tienen mejores ingresos promedios, donde el salario mínimo es más alto, donde la gente tiene niveles de consumo o de compra más altos, donde el consumo de commodities, el consumo de productos para el hogar, de productos de consumo masivo o de los retailers son mayores. Entonces hacemos un estudio de mercado bien robusto, bien complejo, donde están construyendo más nuevos proyectos, donde se está expandiendo los proyectos de obras civiles en términos de edificios y nuevas viviendas. Y entonces así es como vamos decidiendo cuál es un país objetivo. Luego de eso, si hacemos un estudio ya más detallado, se hace un drill down ahí y se entra a ver el mercado puntual de nuestro negocio, cómo está, quiénes son nuestros competidores, cómo lo hacen, de dónde traen la mercancía, qué tipo de producto traen, si se parece o no se parece al nuestro, si se diferencia en algo. Y si vemos ventajas competitivas, que decimos, mira, definitivamente aquí podemos hacer algo porque nuestro producto es distinto, porque lo que adquirimos en Colombia sería totalmente distinto, el nivel de precio nos da para ser súper competitivo, entonces ahí es como tomamos las decisiones de elegir un país sobre dónde incursionar. Y bueno, miren que en Panamá alrededor de 14 años ya vamos por 8 tiendas contando al e-commerce y eso fue una muestra de que ha sido un gran mercado. Ok, gracias. Bueno, la próxima pregunta es, ¿cómo considera usted, basado en la experiencia que ha tenido en Jamar, que es el servicio que presta el puerto a los usuarios de comercio exterior? Específicamente, ¿estamos hablando de Sociedad Portuaria de Barranquilla o en general los puertos de acá de Colombia? En general, los puertos. Bueno, los puertos tienen algo que en mi opinión muy personal, o sea, ya eso no es de Jamar y no es algo objetiva, o sea, porque es muy de Anthony, a la experiencia que tengo en este tema, en 17 años de trabajar en esto, eh,
para mí los puertos colombianos, desafortunadamente, no todos son terminales abiertas y todas dependen de sociedades privadas y tienen como que cada uno sus reglas de juego, o sea, no hay como mucho estándar en cuanto al servicio, en cuanto a los tiempos, en cuanto a las condiciones de operación, en cuanto a la infraestructura, y no hay como que mucha incidencia del gobierno o del Ministerio de Comercio Exterior o de Industria y Comercio que pueda incidir sobre ellos. Entonces eso hace que no tengamos condiciones estandarizadas de operación, tiempos estandarizados de operación y costos que nos permita realmente a las empresas exportadoras e importadoras, o sea, usuarias de comercio exterior, movernos de una mejor manera. Entonces encontramos limitantes y en algunos y en otros encontramos cosas más fluidas y asimismo encontramos mejores servicios en unos que en otros o tarifas, y entonces eso hace que no sea tan fácil decidir. En el caso nuestro, por las navieras que usamos, por nuestra locación, también por la antigüedad que tenemos negociando y porque logísticamente se nos hace más fácil por los tiempos, siempre usamos a Sociedad Portuaria Barranquilla. Digamos que no voy a emitir ningún concepto específico de Sociedad Portuaria Barranquilla, pero sí sé que puertos como el de Ciudad de Cartagena, el Ciudad de Santa Marta, han invertido demasiado en tecnología, en mejoras de procesos, en adecuaciones de infraestructura, que han mejorado muchísimo sus tiempos, sus tarifas, su logística interna, sus temas de cuellos de botella, de delays, de lead times, todo lo han mejorado. Entonces, obviamente, en puertos como esos podemos encontrar ventajas competitivas a la hora de manejar nuestras operaciones. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta consiste en con qué desafíos aduaneros y comerciales se han enfrentado a la hora de exportar a Panamá, teniendo en cuenta que ya se cuenta con un TLC. Bueno, en el caso del TLC, y que aplica lo mismo para Costa Rica y Colombia, el mobiliario en las partidas arancelarias que usa, que son la del mobiliario perteneciente al dormitorio, mobiliario perteneciente a la sala y mobiliario que usa vidrios o usa madera no transformada, son partidas arancelarias que no están dentro del tratado, dentro de los tratados de ambos países. Entonces, eso en última se traduce en que tenemos que pagar arancel de una manera normal, como si fuera un producto como si no tuviéramos el tratado. Entonces eso le imprime, por lo menos en el caso de Panamá, un 15% de valor del arancel, del valor sobre el valor de la carga, sobre el valor FOB de la mercancía. Y en el caso de Costa Rica, alrededor de un 14%. Entonces, es un gran reto comercial y un reto de competitividad en el mercado, saber cuidar mucho tus costos de operación de logística internacional, tus costos productivos también y todos tus costos de comercio internacional o de nacionalización, porque tienes que tomar en cuenta que tienes un incremento ahí producto de que estos, valga la redundancia, estos productos no cuentan con una exención aduanera o en términos de no pagar arancel. Ok, gracias. Y bueno, seguida de esta, ¿existe alguna diferencia en el proceso de tramitación aduanera colombiana con respecto a la panameña? Bueno, siempre existen diferencias. En esto se marca mucho las entidades gubernamentales o policiales o autoridades que participan en los procesos aduaneros y de comercio internacional de cada país. Hay un tema también cultural, hay un tema también de condiciones propias de operación de las oficinas de esas entidades en cada país, horarios de atención, tiempos de procesamiento.
y libertades o normas o leyes internas del país que cambian las cosas. Sin embargo, cabe anotar que en el mundo, y en este caso Colombia, Panamá, hay cosas estándar que no varían. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de la policía, pues hay la policía en compañía de la entidad aduanera. En el caso de Colombia es la DIAN, la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, y en el caso de Panamá es el Tesoro Nacional. Estas entidades en compañía de la policía, y hay otra entidad que es la que cuida toda la parte del medio ambiente y de su impacto a través de los importadores, cómo los importadores y el producto que transportan o mueven impacta condiciones de medio ambiente, condiciones de salubridad o condiciones de salud. En el caso de Colombia es el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, y en el caso que vela por la explotación de la madera, por el uso de productos agropecuarios, por el uso de productos provenientes de la madera, entre otros, porque no solamente eso. Y en el caso de Panamá es un organismo gubernamental que se llama Cuarentena. Estas tres entidades en ambos países a nivel estándar tienen el hecho de, una, controlar el tema de narcotráfico, o sea, para eso hay una policía antinarcóticos. Otra, que es la policía con las entidades aduaneras, DIAN o Tesoro Nacional, controlar la POLFA, la Policía Fiscal Aduanera, controlar que no haya contrabando, que no estemos sacando ni ingresando mercancía de los países sin pagar los tributos o impuestos que debemos hacer, o sea, que no haya gente haciendo realmente ahí una especie de salto y quedándose con algo de los impuestos para de pronto vengar más, ¿ya? O empresas que son yo con yo haciendo algo de dumping para favorecerse a sí mismas. Entonces, eso es estándar. Pero ya cuando nos vamos al día a día, a la operatividad, pues podemos encontrar que de pronto la DIAN tiene unas condiciones de operación en términos de tiempo, en términos de horarios de oficina, en tiempos de que X proceso que tú vayas a ejecutar ante la DIAN puede diferir de los tiempos o las condiciones en las que lo opera el Tesoro Nacional, o el ICA puede hacer un procedimiento de una manera diferente a Cuarentena, y las policías de cada país también lo pueden hacer distinto. Pero en últimas, el objetivo que ellos controlan del comercio internacional, de las empresas importadoras y exportadoras, es el mismo. Solamente las condiciones de operación cambian en el día a día. Bueno, ya para concluir, nos gustaría conocer cómo ha sido para la empresa el proceso de operador económico autorizado y de ser pues parte de la OEA o ser reconocido como OEA. ¿Qué beneficios ha acarreado para Jamar el hecho de ser OEA en todas sus operaciones, sobre todo en la parte del comercio exterior? Bueno, nosotros no somos OEA, somos Altex, que es una condición que existía antes de existir OEA, que es un usuario altamente exportador, y somos WAP, que somos usuarios aduaneros permanentes. Nosotros habíamos iniciado el proceso de implementación del OEA y de acreditación del OEA, pero nos dimos cuenta que para el caso nuestro, que no vendemos a clientes finales, sino que son para nosotros mismos, algunas cosas del proceso OEA no nos iban a servir, entonces iban a estar subutilizadas algunos de los beneficios. Sin embargo, hicimos un convenio con la DIAN y con las autoridades para que nos mantuvieran, y este convenio se acogieron varias empresas grandes exportadoras de las ciudades del país, que nos mantuvieran las calificaciones de WAP y Altex para seguir teniendo uno de los beneficios o unos de los que se aplicaban. Una de esas es poder pagar los tributos el mes siguiente, es decir, ir retirando mercancía del puerto, ir agrupando los costos que acarrean los tributos, en este caso el arancel, pero no nos olvidemos del IVA de cada país. En el caso de Colombia, el IVA, el nombre del IVA es así como lo conocemos, Impuesto de Valor Agregado, IVA, y en el caso de Panamá se conoce como ITBM. ITBM y que vale el 7%, acá vale el 19%. Entonces, las empresas que son OEA, uno de los beneficios grandes es tener esa oportunidad de ir retirando mercancía de los puertos
sacándola, nacionalizándola, entregándola en los centros de distribución o clientes y realizando pagos de estos tributos en el periodo siguiente. Nosotros aún gozamos de ese beneficio, lo cual es una total ventaja, es como tener un crédito a 30 días de un gran valor, porque estamos hablando de que el 15% más el 19% es el 34%, casi que el valor de la carga, porque pues el IVA se paga sobre el CIF y el arancel se paga sobre el FOB. Entonces, pero al final es casi un 34% y es mucho dinero cuando estamos hablando de la cantidad de contenedores que hablamos ahorita, y esos contenedores oscilan en valor alrededor de $15,000 a $20,000. Entonces estamos hablando que es la oportunidad de tener un crédito con las entidades aduaneras de casi 30 días. Esa es como la mejor ventaja. Hay otras empresas que en el OEA, que sí son OEA y se han certificado, pues tienen un montón de beneficios en los países de destino y de origen, donde mejoran la velocidad de los procesos, donde las ventanillas únicas de comercio exterior de cada país, las buses, pues permiten que ellos pasen rápidamente, que sus revisiones sean más rápidas, que disminuya la cantidad de inspecciones antinarcóticos o de policía fiscal aduanera y de identidades aduaneros disminuya sustancialmente, hasta el punto de que bajan los costos de estas inspecciones, que están alrededor de los $500 a $700 por contenedor, y eso ayuda a que el exportador sea más competitivo. Le pueden revisar solo la carga en escáner, entonces ahorra tiempo también, ahorra de que no se le vaya a dañar carga en las inspecciones físicas intrusivas de la policía antinarcóticos. Tienen, como quien dice, más impulso por parte de los entes gubernamentales a disminuir sus costos de operación. Entonces, esos son otros beneficios OEA que tienen las empresas que se han certificado. En el caso de nosotros, pues nos enfocamos en los más grandes, que son la parte de Altex y de WAP, y conservamos aún esos beneficios gracias al convenio que hicimos con las entidades gubernamentales. Bueno, señor Anthony, muchísimas gracias por el tiempo que usted nos dio y por la información brindada que nos dice, y en verdad agradecemos que es su disposición para poder ayudarnos, y esperamos que tenga una muy buena noche y pues éxitos.